uno de los pianistas más singulares de la historia del jazz. Brillo e ingenio con un barniz de ironía. Count Basie y su banda fue sin duda el más importante grupo musical de la era swing. Y los bailarines del Lindy Hop siempre disfrutamos de sus temas. ¿Quieres saber por qué? Empezamos. Count Basie nació como William Basie, o Billy, en un barrio de clase obrera en el que su padre trabajaba como chofer y portero y su madre lavando la ropa para generar algunos ingresos extra. Y como forma de escapar a los trabajos de ínfima calidad que observaba en su entorno, decidió consagrarse a la carrera musical. Pero ¿por qué pasó a ser conocido como Count, el Conde? Según él mismo contaba, en 1936, en un programa de radio en Kansas, el locutor le preguntó cómo quería ser presentado, ya que Bill Basie era un nombre vulgar, habida cuenta de que existían músicos con nombres tan majestáticos como Duke Ellington. Entonces le pidió permiso para presentarle como Count Basie, el conde Basie, y nunca jamás perdió este apodo. En su simplicidad formal, Basie era admirado más por sus capacidades interpretativas que por su creatividad o por la innovación de músicos de la talla de Duke Ellington o Lunsford. La banda de Basie fue el paradigma de todos los elementos que debe contener la música swing para ser bailable, en especial para el Lindy Hop, que fue el baile que surgió de esta música. Lindy is the dance that came out of swing music. No en vano, las big band eran también llamadas dance bands, es decir, bandas para bailar. Músicos como Lunsford o el propio Basie entendían inequívocamente que su música era sobre todo para bailar, y que la mejor forma de incitar al baile era tocar con mucho swing. ¿Pero qué es el swing? ¿Qué significa tocar con swing? El swing es una cualidad rítmica o una sensación propulsiva difícil de definir, pero en su manifestación física más simple es ese ritmo que hace que el oyente empiece a mover la cabeza o chasquear con los dedos, balanceando el cuerpo cuando escucha la música. El ritmo swing es algo magnético, visceral e irresistible. Esta respuesta física, espontánea, emocional, emerge incluso en ausencia de armonía o de melodía. Es suficiente con un ritmo. Y en ritmo swing, Basie fue precisamente el maestro. Por ello, para Lindy Hoppers clásicos como Frankie Manning, la banda de Basie fue la banda de swing más bailable de todos los tiempos. Pero ¿cómo conseguía el conde este swing portentoso? La respuesta está en Kansas. Cuando la Gran Depresión, fruto del crack de la bolsa de 1929, hizo estragos, muchos músicos migraron a Kansas para disfrutar de la economía sumergida creada por el alcohol de contrabando, la prostitución y las drogas. Muy divertido. Y entre ellos se encontraba Basie. En esta ciudad se creó un estilo de jazz que combinaba la tradición blues del suroeste las big band del nordeste y las jam session de Harlem. Y así fue como en este ambiente el blues marcó el estilo de Count Basie, llegando a ser un maestro en la articulación de un blues sentido y emotivo. A veces simplemente tocaba con pequeñas frases melódicas o clichés del jazz, pero acentuados con mucho ingenio y sentimiento.
y es que Basie supo dotar de swing al blues, lo que puede escucharse en temas como One O'Clock Jam o en Jumping at the Woodside. La esencia rítmica del estilo regional de Kansas fue decisiva porque se pasó del compás binario de estilos anteriores como el Dixieland al compás cuaternario o 4 por compás, que permitía expresar más recursos rítmicos y melódicos y relajaba los rápidos tempos de la era pre-swing. El swing, como esta sensación visceral propulsiva que incita al baile, tiene fundamento sobre todo en la sección rítmica de la banda. Y este nuevo concepto del tiempo musical encontró su perfección, su culmen, en la banda de Basie de mediados de los años 30. Gracias al 4 por compás, los instrumentos rítmicos se emanciparon de sus funciones clásicas, adquiriendo capacidades melódicas y solistas que redundaban en un conjunto más unificado y complejo, y por ende con más swing, más interesante para el bailarín, y augurando un nuevo conjunto de movimientos que darían origen al Lindy Hop. Esto era tan importante para Basie que se dice que la sección rítmica de su banda ensayaba durante horas al margen del resto del grupo. Así eran capaces de conseguir ese timbre y ese swing portentoso, que lo hacía extremadamente indicado para bailar. Un consejo abuela pluma para distinguir un grupo de swing bueno de otro malo es escuchar la sección rítmica, particularmente al batería. Con este nuevo concepto de la sección rítmica, Freddie Green, el guitarrista, proporcionó durante más de 40 años el andamiaje rítmico del swing, ligando la melodía con el bajo. Y al planear con elegancia sobre las líneas de bajo de 4x4 de Walter Page, el batería Joe Jones podía adoptar un sonido más abierto. La percusión dejaba de ser un mero metrónomo que mantenía un pulso constante y vertical y adquiría un ritmo melódico, sinuoso y horizontal en el que los címbalos, con su capacidad de prolongar las notas, adquirían nueva importancia. El resultado era un titilante manto percusivo en lugar del rígido tic-tac de un reloj. Esta música era como una ola que fluía y te llevaba con ella. Era puro swing. Changed from the up and down music that was used to Charleston, horizontal music, swing music. Then the dance of Lindy Hop became a part of that music. You dance the way the music is played. Y en la sección rítmica también encontramos el instrumento de Basie, el piano, que fue el instrumento más afectado por esta innovación. Como el bajo adquiría mayor movilidad hacia el registro tenor y la guitarra rellenaba el registro medio, la mano izquierda del pianista perdía casi toda su importancia rítmica. Así que Basie podía romper amarras con el ritmo básico y tocar acentos, rellenos, acotaciones a la manera de una conversación. Fats Waller había sido su mentor e influencia principal durante su juventud, representando el estilo stride de Harlem.
pero Basie adoptó un estilo más informal y menos denso. Era como si el piano hubiera dejado de gritar y aprendiera a hablar, a susurrar, a bromear. Y a jugar con el silencio con una elocuencia sorprendente. Algunos han criticado su estilo minimalista como perezoso, porque prescindía de los manierismos y sofisticaciones de sus coetáneos. Pero es que Basie quería privilegiar la improvisación coordinada del conjunto. El líder virtuoso desaparecía en aras de una sección rítmica unificada y sin fisuras. De nuevo, Frankie Manning también elogiaba la sección rítmica de Basie, afirmando que era la mejor del mundo. Y si esto fuera poco, resulta que la banda de Basie también contaba con una de las secciones de viento más geniales de la historia, con las improvisaciones apabullantes de Lester Young, que da un buen ejemplo de ello en Oh Lady, Be Good, y por cierto, que en los años 20, cuando se pedía a una dama que fuera buena, en realidad estabas pidiendo que fuera un poco mala. En la sección de viento también contaban con el saxo tenor Herschel Evans, cuyo instrumento profería una especie de potente gemido. Ambos, Herschel y Lester, contrastaban y se estimulaban mutuamente, creando un efecto extraordinario en temas como Blues and Sentimental o Dogging Around. Y también desfilaron muchos otros grandes músicos de los que es imposible dar cuenta en este vídeo. De los que no podemos obviar al vocalista Jimmy Rushing con su voz fuerte y estentórea, pero dulce y sensible. Oh, you take me back, baby. Oh, honey, you're so sweet. O a las magníficas cantantes femeninas Helen Humes y Billie Holiday. I'll give it till 12 and I'll be gone. Now, baby, I'll never. Y fue precisamente en Kansas donde ocurrieron estas innovaciones tan importantes para la historia de la música y el baile swing, a donde en 1936 viajó John Hammond tras escuchar al grupo en la radio. Gracias a él, Basie fichó por el sello Decca y se convirtió en la banda oficial del Roseland Ballroom durante 4 semanas. Durante los 2 años de su relación con Decca, Basie grabó muchas de las composiciones teñidas de blues que caracterizaron su aportación al jazz, como One O'Clock Jump, o Good Morning Blues. Y en las grabaciones de los años 39-40 con John Hammond se incluyeron clásicos como Taxi, World Dance, Clap Hands, Here Comes Charlie, o Tickle Toe. Para entonces el conjunto ya se había hecho valer como una de las mejores bandas de la era swing.